Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que comenzó en 1910 y se extendió hasta 1920, marcando un periodo de grandes transformaciones sociales, políticas y económicas en México. Aquí te presento un resumen de sus principales aspectos. 1. Causas de la Revolución. Desigualdad social. La mayoría de la población mexicana vivía en condiciones de pobreza extrema, mientras que una pequeña élite poseía la mayor parte de la tierra y la riqueza. La concentración de tierras en manos de hacendados era un tema central. Dictadura de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz había gobernado México durante más de 3 décadas, estableciendo un régimen autoritario que favorecía a los inversores extranjeros y a la élite local, pero reprimía cualquier oposición. Demandas agrarias y laborales. Los campesinos y trabajadores demandaban reformas agrarias, mejores condiciones laborales y mayor participación política. 2. Eventos clave. Inicio del conflicto, 1910. Francisco I. Madero, un opositor político, lanzó el Plan de San Luis, llamando a la insurrección contra Díaz. El levantamiento comenzó en noviembre de 1910. Caída de Díaz, 1911. Tras una serie de batallas, Díaz renunció y se exilió, y Madero asumió la presidencia. Sin embargo, su gobierno fue ineficaz para implementar las reformas prometidas. Decena trágica, 1913. Un golpe de Estado liderado por Victoriano Huerta derrocó a Madero, quien fue asesinado poco después. 3. Principales líderes revolucionarios. Emiliano Zapata. Líder del movimiento agrario en el sur de México, conocido por su lema Tierra y Libertad. Zapata luchó por la reforma agraria y la devolución de tierras a los campesinos. Pancho Villa. Líder militar del norte que defendió los derechos de los campesinos y llevó a cabo campañas exitosas contra el gobierno. Venustiano Carranza. Inicialmente un aliado de Madero que se volvió contra Huerta. Se convirtió en presidente tras derrocar a Huerta. 4. Constitución de 1917. La revolución culminó con la promulgación de una nueva constitución el 5 de febrero de 1917. Este documento estableció importantes reformas sociales, como los siguientes. Derechos agrarios. Se promovió la restitución de tierras a comunidades indígenas y campesinas. Derechos laborales. Se reconocieron derechos como el derecho a huelga y condiciones laborales justas. Educación secular y gratuita. 5. Consecuencias. Inestabilidad política. Aunque se lograron algunas reformas, el país continuó experimentando conflictos internos y cambios de gobierno durante las siguientes décadas. Transformación social. La revolución sentó las bases para el nacionalismo mexicano y promovió una identidad cultural más fuerte entre los mexicanos. Impacto económico. Se llevaron a cabo reformas que buscaron modernizar la economía mexicana e impulsaron la industrialización. 6. Legado. La Revolución Mexicana fue un importante movimiento social del siglo XX en América Latina, impactando cuestiones relacionadas con la tierra, derechos humanos y luchas sociales. Celebraciones como el Día de la Revolución conmemoran este evento.